Sean muy bienvenidos de nuevo a este espacio, al canal de la Sala INER, y hoy empezamos con nuestros repasos semanales. En los repasos semanales lo que hacemos es seleccionar un mercado y ir mirando día tras día qué oportunidades de especulación se dieron acorde a nuestra estrategia, ¿sí? Entonces, a la vez que vamos revisando qué oportunidades se dan, pues explicamos nuestra estrategia. Usualmente lo hacemos sobre los mercados que operamos, es decir, el Nasdaq y el crudo, pero estamos abiertos a hacer algún repaso sobre cualquier otro mercado, dado que las reglas de los mercados y la especulación pues son muy similares en cualquier mercado bursátil. ¿Listo? Entonces ahí quedamos pendientes de pronto en los comentarios por si tienen alguna sugerencia, o en el grupo de Telegram también nos pueden comentar si quieren que hagamos algún repaso con un mercado que no hayamos tratado. Entonces, siendo eso todo, que sea de mucha utilidad y muchas gracias. Ya para quienes estén acá, la recomendación es que hayan visto tu último curso de trading para que nos entendamos de la mejor manera posible. En tu último curso de trading podrán haber visto la forma en que analizamos el mercado, y cuando lo hagamos en esta ocasión va a ser mucho más entendible. Aún así, aquí vamos. Lo primero que hacemos es ir a nuestra temporalidad diaria. Aquí estamos abarcando más o menos información desde el 24 de enero, 24 de febrero, información de los últimos 3 meses. Entonces, la acción del precio que ha tenido este mercado durante los últimos 3 meses ha sido básicamente esta que está en la pantalla. Ahora nosotros empezamos a aproximarnos desde una temporalidad alta, como lo es la temporalidad diaria, y dejamos marcadas nuestras zonas de oferta y demanda, que es el primer elemento que tomamos en cuenta para posicionarnos ante cualquier mercado. Entonces, nuestra zona de demanda que está en control ahorita viene desde inicios de febrero. Es esa zona entre los 2095 y 2034, 60 puntos de una zona muy fuerte de demanda en color amarillo, y tenemos nuestra zona más fuerte de oferta entre los 2340 y 2366. Eso desde por allá el 15 de marzo, y dos zonas más recientes, 29 de abril, esta zona de acá, y esta zona más reciente de inicios del mes de mayo. ¿Cómo identificamos esas zonas? Gracias a nuestro indicador de los fractales y con la regla de desbalance del 1 a 2. Es decir, que de la vela de donde se origina el fractal haya un desbalance del doble del tamaño que la vela. Eso es en temporalidad diaria. Tenemos 4 zonas activas de los últimos 3 meses. ¿Listo? Porque esa es nuestra temporalidad mayor, la más grande de todas, en la que dejamos delineadas las zonas más fuertes, pero no llegamos a tomar acción nunca en esa gráfica, por lo mismo que es muy grande. Pasamos a 4 horas y ponemos atención sobre nuestro último rango semanal. Obviamente este repaso semanal es un backtesting de toda esta última semana que pasó. Entonces haríamos de cuenta que las últimas 2 semanas eran estas, aquí antes de que iniciara la presente semana sobre la que vamos a hacer el backtesting. Entonces tenemos un nivel de hace 2 semanas, aquí coincide con los máximos de esa semana. Aquí arribita coincide con los máximos de esa semana, y desde ahí el precio inicia una primera caída muy fuerte que queda siendo el máximo de esa semana. Por aquí hay otra zona más abajo en 4 horas. Y nos queda el máximo de la semana anterior acá. Entonces han sido 2 aperturas semanales, esta del 10 de mayo y esta del 3 de mayo, que han generado unos impulsos bajistas bastante fuertes, y desde ahí tenemos nuestras 2 últimas zonas válidas de 4 horas, es decir, esta de acá, color negro, y esta de acá. Esa no es, sino esta de acá. Esa de color negro. Esa es nuestra zona de 4 horas de oferta, ambas zonas. Y teníamos por acá de este día del 13 de mayo los mínimos de esta semana. Los mínimos de esta presente semana, la que fue la anterior semana. Listo, desde ahí, desde esa zona de mínimos se deja un fractal,
y desde ese fractal se genera un desbalance que es el doble de grande que el tamaño de la vela asociada a ese mismo fractal, y desde ahí nos quedan entonces ya nuestras zonas de 4 horas para esta semana que llegaba. Es esta zona de demanda entre los 2143 y los 2113. Esa es nuestra zona de demanda, y nuestra zona de oferta viene a ser por acá arriba. Esta ya había sido rota antes de que iniciara esta semana, ya había sido rota por estas dos velas, entonces por eso no la contamos. Tenemos una zona de oferta aquí entre los 2270, 2266 y los 2279, casi 13 puntos ahí. Ya con esto en mente vamos a pasar a la gráfica de 30 minutos para dejar bien analizadas las zonas en las que habríamos participado. Pasamos entonces a nuestra gráfica de 30 minutos. Retrocedemos todo y nos vamos haciendo el recuento de la semana. Pues de este día viernes había quedado esta zona de demanda que terminó siendo importante para el lunes. Entonces vamos a iniciar desde esta parte aquí de la gráfica donde inició la semana. Apertura diaria. En nuestro nivel de apertura diaria generó una caída, desde ahí el precio continúa cayendo, y ya para cuando llega la sesión americana, que es esta zona de color verde, el precio aún da otra bajada, otro impulso hacia la baja, y con ese impulso lo que hace es llegar a nuestra zona óptima de entre el 70 y el 100% de Fibonacci. Ese Fibonacci, teniendo en cuenta que se origina desde acá, desde ese último fractal de 30 minutos, y llega hasta acá más o menos. ¿Cómo lo corroboramos? Pues mirando los fractales. Se origina acá desde el fractal, va hasta el próximo fractal de venta que haya, que en ese caso es este de acá. ¿Listo? Y desde ahí marcamos nuestra zona de entre el 70 y el 100%. Bueno, ahí puede estar un poquito más reducida, creo que la tenía trazada con respecto a este fractal completo. En ambos casos, desde ahí se da un retroceso que llega a toda esta zona, y esperando algún cierre de vela, que sea una vela de 5 minutos, ahí se puede buscar una entrada alcista, una entrada en compras. Entonces vamos a dejar guardado para luego pasarlo a mirar en la gráfica de 5 minutos, que es nuestra gráfica más pequeña. Sin embargo, creo que no tenía marcada como tal esa entrada. Ahorita le vamos a hacer zoom a ver qué amerita. Después de ahí nos deja el mínimo de esa sesión del lunes, y desde ahí un movimiento alcista muy fuerte que llega incluso hasta el nivel de apertura diaria, y ahí se acaba el día. Entonces fue un día que tuvo una caída bastante fuerte, pero al final se recuperó y cerró en el mismo nivel en el que aperturó. Desde ahí se viene la apertura del siguiente día. Nos quedaba como nuestra zona óptima esta de acá, desde este fractal que aún es del día lunes hasta esta zona de acá, que es el cierre del día. Ese día inicia, tenemos nuestra apertura diaria y un impulso alcista desde el que se puede trazar otro FIBO entre fractales de temporalidad de 30 minutos y la zona óptima, que sería esta de acá. Este círculo que nos queda entre el 70% de retroceso de Fibonacci y el 100% de retroceso de Fibonacci. En algún momento, esta que es la vela de apertura en 30 minutos, tiene una caída demasiado fuerte que viene, y con esta mecha pues se lleva todos esos niveles. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahorita si habría sido un stop, si habría sido una operación perdedora, y en caso de haber sido una operación perdedora, si habría valido la pena reentrar a mercado a buscar otra oportunidad. Eso para ese día. Entonces ahí queda, vamos a analizar ese largo. Seguimos avanzando hacia el miércoles, y ese día miércoles tiene un nivel de apertura por acá, creo yo que muy cerca de los mínimos de la semana hasta el momento, teniendo en cuenta que hasta ese momento el rango semanal era más o menos así de grande.
ese nivel de apertura diaria se daba muy cerca de ese nivel de los mínimos de la semana, que también son los mínimos de la sesión americana del lunes. Seguimos avanzando. Llega nuestra apertura americana y antes de que ya llegue la apertura americana, pues vemos que durante todo este lapso de la sesión europea el precio tiene una caída muy fuerte, tanto así que ya para cuando va a iniciar esa sesión americana el rango semanal se ha ampliado, puesto que la semana ha dejado nuevos mínimos hasta acá más o menos, y desde ahí inicia la sesión americana muy cerca de los mínimos de la semana, o creando mínimos para la semana, y muy lejos del nivel de apertura diaria. Entonces, con nuestros dos niveles más relevantes que usamos, que son el nivel de apertura diaria y el nivel de apertura americana, pues podemos tomar decisiones al respecto y hacernos a una idea de cómo llega el contexto para la sesión. Este es un contexto en el que esa sesión americana inicia ya muy lejos de la apertura diaria. Entonces se está viendo una tendencia bajista que ya puede estar sobreextendida o que ya puede estar llegando a su final. Desde acá, desde la apertura diaria, se da todavía otra caída y cierran velas con muchas mechas. Digamos, aquí tengamos en cuenta que si son 3 velas de 30 minutos, todo esto demoró casi 1 hora y media en formarse. Entonces fue 1 hora y media, casi 2 horas acá de muchas mechas y mucha acumulación. Para ese día dejamos marcada aquí una entrada que se habría dado sobre este nivel mínimo. Aquí habiendo hecho una especie de doble piso, pero eso ya lo vamos a ver en 5 minutos. Que habría sido una entrada por estas zonas de acá y esta zona de acá. Ahí. Desde ahí se da una entrada que dejamos ahí guardada para ver en 5 minutos. Inicia el día jueves y este día jueves nos deja un par de impulsos bajistas y ahí sí un retroceso hasta alguna zona fractal de aquí del día anterior, que puede bien ser esta de acá en gris y esta de acá. Sin embargo, esta no cumple con nuestra regla de desbalance. Esta de aquí vemos que ahí se forma el fractal, pero después no hay un impulso que al menos sea el doble de grande que este, entonces por eso no la trazamos, mientras que desde esta mecha de acá sí se genera un impulso que llega a ser el doble de grande que la zona que hemos marcado. Eso por ese lado. Se da este retroceso durante la madrugada y ya para el inicio de la sesión americana podemos trazar esta zona de acá, importantísima, de 30 minutos con nuestro fractal. Aquí, antes de que llegara la vela de las 8:30, que es la de la apertura americana, ya teníamos un máximo para el día con su respectivo fractal y un mínimo del día con su respectivo fractal. Desde este impulso que se da del mínimo del día podemos trazar el Fibonacci a nuestra zona óptima entre el 70 y el 100%, que es este óvalo que estoy señalando acá, y desde ahí tomar una entrada, sea al cierre de velas de 5 minutos, como siempre lo trabajamos aquí en las reglas que hacemos para el backtesting de la semana. Esa la vamos a mirar ahorita en temporalidad de 5 minutos y no nos queda sino ir al día viernes. Un día viernes que se enfrentaba a las siguientes zonas. Desde acá, desde donde inicia el día viernes, esta zona de acá, la última línea naranja de la semana, vemos que inicia un poco en la mitad del rango de la semana. Cuando sucede eso son días para tener mucha cautela y mucha paciencia en el mercado, porque a diferencia de los días en que la sesión americana empieza cerca de los mínimos de la semana o cerca de los máximos de la semana,
en los que se pueden buscar ventas más fácilmente o compras más fácilmente si son los mínimos de la semana, pues es muy diferente esos días a este tipo de días en los que se hace la apertura diaria, esta de acá, del nivel de los 2204, aquí en casi toda la mitad del rango semanal, porque pues es una zona de mucho equilibrio, Listo, entonces primero, teniendo en cuenta eso, dado que al momento de llegar nosotros a sentarnos frente al computador, pues tenemos es que generar contexto para la semana. ¿Qué fractales nos quedan para ese día viernes? Nos queda un fractal aquí el día jueves de una zona de demanda entre los 2187 y 2197 ahí, y este fractal de la apertura diaria. Entonces la misma apertura diaria termina siendo un fractal que es importante puesto que logra romper esta zona anterior, que había sido una zona de oferta. Esta de acá, que se dejó su fractal y que fue bastante respetada y generó movimiento bajista, luego es rota, y es rota desde acá, desde este nivel. Entonces ese nivel que logra romper esa zona pues cobra relevancia y por nuestra regla pues tiene un fractal de temporalidad de 30 minutos, entonces termina siendo una zona bien importante. Ahí hacia más arriba que queda una zona de 4 horas, que es esta negra, y una zona de 30 minutos de oferta, que es esta gris. Entonces de cualquier movimiento al alza que se haya podido tomar aquí durante la apertura diaria o que se haya podido dejar abierto del día anterior, sabíamos que lo podíamos dejar correr hasta esa zona de ahí porque ya era una zona de oferta de 4 horas. Entonces es muy fuerte enfrentarse a ese tipo de zonas. Para esta sesión tenemos trazada aquí una zona. Aparte de ese fractal que fue el mínimo del día, tenemos el fractal que es el mínimo de la sesión europea. Desde ahí trazamos un Fibonacci que nos da entre el 70 y el 100%, y se pudo haber buscado una entrada por acá, por esta zona. No es el fractal del mínimo del día, que era el más fuerte del que veníamos hablando, este de acá, sino que es el fractal de los mínimos de la sesión europea. La sesión europea inicia aquí a las 2 de la mañana, desde ahí dio un pequeño movimiento al alza, a la baja, y desde aquí donde dejó los mínimos de esa sesión se impulsó muy fuerte. Entonces era una zona ahí con bastante fuerza, esta zona gris, y vemos una zona azul que está acá. Esa es el fractal, el mismo fractal, pero más detallado, más pequeño, en una temporalidad de 5 minutos. Y luego vemos aquí que lo testean muy bien, y desde ahí se puede tomar una posición en compra, que es la que vamos a analizar ahora sí ya en 5 minutos. Básicamente estos fueron los contextos que se dieron durante la semana, y ya lo que pasamos a hacer es en temporalidad de 5 minutos dejar bien establecidas las zonas de entrada y lo que habría sucedido si fueron ganancias o stops de pérdida. Eso sería. Y llegamos a nuestra temporalidad de 5 minutos para explicar bien las entradas. En esta temporalidad de 5 minutos, ya si le activamos los fractales, queda un poquito sobrecargada la pantalla, la gráfica como tal. Entonces no los vamos a poner, pero sabemos que siempre que marcamos una zona pues proviene de esos fractales de 30 minutos sobre todo, y más detallados en 5 minutos, pero que provengan del mismo fractal de 30 minutos. Listo, entonces venimos aquí con la entrada que habíamos dicho del día lunes, que se apoyaba en esta zona que es del día viernes, y la entrada que habríamos buscado sería aquí, luego de que el precio hacía la apertura americana, aquí identificada por esta línea de color verde, hace una caída durante la apertura americana y se deja esta gran mecha sobre el nivel del 70 y el 100% de una zona de 30 minutos que venía del viernes anterior. Entonces ahí por las velas de 5 minutos habríamos tenido una primera entrada aquí, si consideramos que esa es una vela, digámoslo así, una vela martillo suficientemente fuerte como para hacernos entrar a mercado, o si nos esperamos a la siguiente vela, que ya es una vela de cuerpo alcista y de cuerpo direccional.
sí, que ya nos muestra una intención de ir al alza. Desde ahí se habría podido buscar, si entrábamos aquí a la segunda vela, un stop, un riesgo de 4 puntos y medio, 4.7 puntos, esperando un beneficio de 9,9 puntos, es decir, 2 veces lo que arriesgábamos. Y si lográbamos entrar desde aquí abajo, desde esta vela martillo, lográbamos entrar con un riesgo de 5,5 puntos a un beneficio de 14,2 puntos. Listo, entonces siempre tener en cuenta eso, aplicar un riesgo menor del beneficio que se espera alcanzar. Esa sería la entrada para el día lunes. Y habríamos terminado la sesión bastante temprano, iniciando desde las 8 que se hace todo el análisis de premercado, la apertura americana a las 8:30 y ya a las 9:15 de la mañana ya podríamos estar fuera de mercado, puesto que habríamos tenido ya una ganancia. Aquí luego se dan otras 2 oportunidades, pero en nuestro plan está establecido que tomamos 1 o 2 trades por sesión. Si aquí tomábamos uno y aquí otro, ya esa sesión se habría ido. Listo, eso habría sido todo. Pasamos a la entrada que dejamos dibujada del día martes. Esta de acá, que si recuerdan en 30 minutos tuvo una mecha muy grande, una mecha muy grande acá, y pues eso es al final podemos ver que es una maniobra de manipulación. Ahora, mientras la están haciendo, mientras el mercado está aquí en vivo y en directo abierto aquí y nos hace esta gran vela envolvente, podemos estar suponiendo que eso es una maniobra de manipulación. Ahora, si bien a nosotros nos gusta entrar en las velas, al cierre de las velas de 5 minutos, pues es muy arriesgado entrar recién se forma esta vela envolvente, porque es una vela que tiene un rango muy amplio, es una vela muy ancha y hace que nuestro stop quede de un tamaño que no es el óptimo, ¿sí? Es un tamaño muy grande. Entonces ahí podemos esperar al cierre de esa vela e incorporarnos, sea en la vela siguiente, aunque es una vela de indecisión, como muy chata, solo tiene mechas y casi no tiene cuerpo, podemos entrar ahí colocando el stop detrás de esta vela, pero vuelve y queda muy grande, o esperar a esta segunda vela que ya al menos es una vela alcista y entrar a mercado desde acá, desde el nivel de los 2231, arriesgando 6,7 puntos, buscando un beneficio de 13,4 puntos, esperando el doble de beneficio. Listo, con una relación de riesgo-beneficio 1:2, diferente a la relación de riesgo-beneficio 1:3 que trabajamos en el mercado del petróleo, del crudo. Listo, entonces esa es nuestra entrada del día martes. Algo arriesgada, digamos, las condiciones de mercado ese día estuvieron bastante complejas. Aquí hubo una manipulación muy fuerte y pues cuando se dan esas manipulaciones, uno, podemos tener la claridad de que los profesionales están ahí haciendo sus jugadas de manipulación, y dos, debemos tener la paciencia suficiente como para esperar a que se desarrollen esas maniobras de manipulación y no apresurarnos en ningún momento a entrar, ni cuando la vela es así de amplia, ni cuando aumentan tanto los rangos de las velas. Esa siendo la entrada del día martes. Nos vamos aquí para el día miércoles. Ese día que era muy bajista. Miren, la apertura del día está por acá. Y ya para cuando viene la apertura de la sesión americana, el precio está casi 40 puntos por debajo. Es una caída muy fuerte durante toda la sesión europea. Entonces ahí podemos suponer que toda esta tendencia bajista que se originó desde la sesión europea ya está muy sobreextendida y ya podemos estar intuyendo que o se puede dar una reversión el precio o puede tener un retroceso amplio, puesto que en 5 minutos no ha hecho sino caer muy fuerte. Entonces llega la sesión americana y ahí estamos hasta el momento no estábamos sobre ninguna zona de 30 minutos. Listo, es una zona fresca para aquel día. De todos los días que hemos examinado, quizás este es el que menos claro estuvo, puesto que no se apoyó como tal en una zona de fractal de 30 minutos. Entonces bien podríamos pasar este día y decir ese día no se dieron entradas porque pues no se apoyó en ninguna zona de 30 minutos. La zona de 30 minutos más cercana que había estaba acá,
entre los 2146 y 2131 y el precio nunca llegó. Listo. Sin embargo, pues lo que decíamos, si ya ha tenido una tendencia bajista tan pronunciada, pues alguna compra se podía buscar aquí, intuyendo un giro de mercado. Muy rápidamente, aquí desde la gráfica de 5 minutos, vamos a resaltar las velas y vamos a dejar explicado este desbalance que se da aquí desde esta zona en 5 minutos. Vamos a hacerle bastante zoom y activamos nuestro indicador de fractales. Me refiero a esta zona de acá. ¿Qué es este fractal de acá que estamos viendo que acabé de señalar? Pues es tanto el mínimo de la sesión americana como el mínimo del día. Entonces es una zona muy barata. Si nos vamos a los fundamentos de que en el trading hay que comprar barato y vender caro, pues estamos teniendo que es el punto más barato no solo de la sesión americana sino del día. Entonces desde ahí se origina un desbalance, alcanza a tener el doble de tamaño que la zona que hemos marcado y cuando retrocede el precio acá se da una vela con dirección alcista. Es esta vela de acá. Nuestra vela de las 9:40 se dibuja el fractal y desde esta vela alcista podríamos entrar a mercado teniendo un riesgo de 6,7 puntos buscando un beneficio de 19,8 puntos. Ahí sí podíamos buscar una relación riesgo-beneficio de 1 a 3, pero como digo, pues fue el día más complejo de toda la semana. Quería resaltar esa entrada porque tiene una lógica bastante fuerte detrás en cuanto a zonas baratas, zonas caras, pero nunca se apoyó sobre una zona de 30 minutos. Llegamos al día jueves. Desde acá más o menos vamos a estar viendo la apertura de ese día jueves y qué fractales de 30 minutos habían. Nuestra apertura diaria deja un impulso. Vamos a quitar los fractales, ya lo comenté, en 5 minutos ya se ven muy saturados. Desde acá, desde esta apertura diaria, se logra un impulso alcista que rompe una zona de 30 minutos. Recordemos que este cuadro gris que llega hasta acá es una zona de 30 minutos que es rota. Una vez es rota, la borramos. Es decir, en este caso la dejo trazada hasta acá, pero luego de que hagamos este repaso la borro porque como ya fue rota, ya no nos sirve. Desde ahí tenemos zona de apertura diaria, impulso, caída. Y llega nuestra apertura de sesión americana por acá, por esta zona. Ya no está marcado ese nivel, sí está marcado por acá. Así como vimos del día miércoles, que para cuando iniciaba la sesión americana el precio ya había recorrido mucho a la baja. En este caso, ya cuando inicia la sesión americana por aquí, por esta zona de los 2226, aquí a las 8:30 de la mañana, ya está muy lejos de la apertura diaria. Listo, entonces pues el precio puede tener un rango en el que se mueve y nosotros sabemos cuando ya está sobreextendido. Tenemos pistas para eso. Cuando ya se ha dado un movimiento tan al alza, que por más que el precio quiera seguir subiendo le va a costar mucho porque saldría dentro de su rango diario de movimiento. ¿Qué zonas quedan ahí trazadas? La zona de apertura diaria y el mínimo de la sesión europea. Eso es así. Esos son los dos fractales que quedan. Desde acá vamos a estar viendo la apertura americana. Y ese día sucedió algo especial porque el precio con este movimiento alcista llegaba a esta zona negra, que es una zona de 4 horas. Y una zona de 4 horas pues tiene mucha fuerza porque 4 horas sigue siendo una temporalidad de las altas, de las más altas que usamos. Entonces aquí en 5 minutos vemos como el precio tiene su apertura aquí de la sesión americana, un impulso alcista y desde ahí una caída.
Listo, ya ese es el punto máximo del día. Pues mira, aquí este es el máximo del día desde que fue la apertura diaria por acá abajo, por aquí abajo. Una vez llega la sesión americana, deja ese máximo del día y pues nosotros vemos, el precio nos muestra que esa tendencia se está agotando y muy probablemente está llegando a su fin. Desde aquí, desde 5 minutos, activamos nuestro indicador de fractales y nos queda esta zona que fue la encargada de que el precio cayera, y hasta el momento viene siendo el máximo del día. ¿Qué es el máximo del día? Una zona cara, si vamos a los fundamentos del trading, de comprar barato y vender caro. Entonces, si sabemos que estamos en los máximos del día, ya en una tendencia que se ve sobreextendida, pues vamos a estar primando o empezando a buscar posiciones en corto, es decir, ventas, igual con mucha cautela, porque este es un índice americano y siempre que busquemos ventas debemos tener suficiente paciencia y una vez en la posición saber aguantarla. ¿Listo? Entonces, así como funciona el Fibonacci en nuestra temporalidad de 30 minutos, así mismo funciona en 5 minutos. Tenemos nuestro fractal, que es el fractal del máximo del día, un fractal de oferta, y vamos a trazar desde ese fractal nuestro Fibonacci hasta el próximo fractal contrario. Es decir, este es un fractal de ventas, vamos a buscar el próximo fractal de compras que haya. Aquí vemos que no hay ninguno. Este es un fractal, pero también es de ventas. Y nuestro siguiente fractal de compras es este de acá. Nuestra vela de las 9:45 hora Colombia. Y asimismo trazamos el rango de nuestra zona óptima. Así trazamos nuestra zona óptima entre el 70% y el 100% del retroceso de Fibonacci. Y esa zona coincide con nuestro fractal, nuestra zona fractal, que también podemos llamar un order block o bloque de órdenes. Listo, en este caso es un bloque de órdenes de venta donde quedó mucha liquidez, se genera el Fibonacci, retrocede y aquí ya tenemos como mínimo 3 confirmaciones, 4 confirmaciones de que es una muy buena zona para buscar ventas. Ahí no queda sino en la temporalidad de 5 minutos, retiramos los fractales y buscamos una entrada aquí al cierre de esta vela, al cierre de la vela direccional. Entonces vemos, hasta que no vemos una vela que cierra siendo bajista y con una dirección clara, no entramos a mercado. Desde ahí podemos entrar arriesgando más o menos 3,2 puntos a por un beneficio de 9,8 puntos. Listo, con una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Lo que arriesgábamos era una tercera parte de lo que esperábamos ganar. Eso queda como una venta que se buscó ahí temprano a las 10 de la mañana y más tarde por aquí por las 11:50 ya hacia el mediodía nos queda una posición en compra discutible porque nosotros operamos hasta el mediodía y la entrada a ese trade se dio a las 11:55. Entonces quedaban 5 minutos ya para terminar nuestra sesión cuando se dio esa oportunidad, que era nuestro fractal del mínimo de la sesión europea. Entonces era un fractal de 30 minutos, aquí lo vemos porque está delimitado por la caja gris, y un fractal de 5 minutos también, que queda aquí. Recordemos, principalmente vamos a querer dibujar los fractales de 5 minutos solo cuando coinciden con el mismo fractal que hemos dibujado en 30 minutos. Ahorita que hicimos todo el repaso en 30 minutos quedó este fractal dibujado. Por si no lo recuerdan, pues devuelven el video y lo chequean. Es el fractal que quedó del mínimo de la sesión europea del 21 de mayo. Chequenlo. Entonces ahí tenemos fractal de 30 minutos y fractal de 5 minutos. Todo eso para cuando esa vela a las 11:55 de la mañana llegó, producto de todo este impulso bajista, todo este primer impulso bajista, segundo impulso bajista, tercero, cuarto, y una vez llega y alcanza nuestro nivel, tanto el fractal de 30 minutos como el fractal de 5 minutos, esperamos a que cierre la vela. Y aquí cuando cierra esta vela de 5 minutos que deja esta mecha tan grande y aparte tiene buen cuerpo alcista, podemos buscar una compra y la entrada a mercado con nuestro stop por detrás de la mecha de la vela y el profit
a mínimo un 1 a 2 de beneficio, es decir, mínimamente buscando el doble de lo que se estaba arriesgando. En ese caso se arriesgaban 5,1 puntos a ir por un beneficio de 10,2 puntos y se termina a desarrollar esa posición por allá a las 2:10 de la tarde. Entonces, bueno, casi 2 horas. Habría que delimitar qué hacemos en esos casos, si hay algo que hacer, si nuestro plan de trading nos permite dejar abierto ese trade y pararnos del computador y dejar establecido nivel de posible pérdida y posible ganancia y cerrar ahí. Listo, todos esos detalles también son para lo que más nos sirve este backtesting. Entonces, bueno, esa quizás habría sido la sesión más activa de toda esa semana, la sesión del día viernes, puesto que se dieron dos oportunidades y ambas fueron en direcciones contrarias. Se dio primero una venta por aquí por las 10 de la mañana y una compra aquí por el mediodía, más o menos. Entonces ese día viernes termina así. Las reglas siguen claras, solo actuamos en zonas de 30 minutos y zonas de 5 minutos que estén dentro de esas zonas de 30 minutos. O como fue el caso aquí el viernes, una zona de 5 minutos que está dentro de una zona de 4 horas, que son zonas muy fuertes. Hasta aquí habría llegado este repaso semanal. Déjenos ahí en los comentarios cualquier duda o felicitación que tengan, también son bienvenidas. De nuestra parte siempre es un gusto poder compartir este contenido del repaso semanal y del backtesting de nuestra estrategia, y semana tras semana hacerles la invitación para que hagan parte de la sala Inner, para que hagan parte de Inner Trading Room, y en la descripción queda el link hacia el grupo de Telegram en donde pueden solicitar más información. Ahorita estamos haciendo unas ofertas bastante interesantes de lanzamiento del proyecto y son siempre bienvenidos para ser parte de esta sala, y así como nos ven a analizar el mercado en este repaso semanal, poderlo analizar pero en vivo y en directo en las sesiones de trading. No siendo más, un saludo a todos, feliz inicio de semana, mucha paz y gracias. Hasta aquí el final del video, pero queda un bonus track. Vamos a volver aquí al mismo mercado, y en la temporalidad de 30 minutos vamos a hacer algo importantísimo ya para esta semana que viene, y es ver qué zonas siguen activas para buscar trades. Las zonas que siguen activas siempre las vamos a estar buscando en la temporalidad de 30 minutos, y vemos que para esta semana que inicia tenemos una primera zona acá entre los 2170 y 2155, 2170 y 2178, 2185 y 2195, esas como principales zonas de demanda. Vamos a ver qué hace el precio luego cuando regrese por acá a estas zonas, a este fractal de apertura diaria del 2204 a 2202 y 2212 a 2208, que aunque técnicamente no ha sido roto, puesto que la vela no cerró por debajo de él, sino que lo que hizo fue dejar una mecha, sino que el precio cerró acá. Por ejemplo, si lo pusiéramos no en velas, sino en líneas, vemos que esa zona no fue rota. Nunca fue rota. De esa zona nunca fue rota. Sin embargo, si venimos a las velas, pues las velas nos dejan ver que en algún momento el precio sí estaba rompiendo esa zona, pero antes de que cerrara esa vela de 30 minutos fue de vuelta. Y fue pues una posición de manipulación institucional. Quizás ahí compraron mucho, incluso si uno activara el volumen vería un aumento de volumen ahí. Y así es, mira, aquí donde se da toda esta mecha, aquí en este histograma de volumen tenemos un volumen que es casi el doble de grande que el volumen anterior, entonces sabemos que ahí hubo volumen. Y para esta semana que inicia pues tenemos eso, tenemos muchas zonas de demanda, todas estas que acabé de mencionar, contra o enfrentándose a esta zona de 4 horas, nuestra zona negra y gris, que nos deja por un lado el fractal de los máximos de la semana, este de acá, de esta semana que recién terminó, este fractal de los máximos de la semana, y en 4 horas el fractal de los máximos de la semana también, que ya es la zona negra. Entonces básicamente así terminamos.
dejando estipuladas las que para esta semana van a ser nuestras zonas de demanda, 1, 2, 3, 4, bastantes zonas de demanda, y una zona de oferta aquí en temporalidad de 4 horas, bastante fuerte, que vamos a estar chequeando cómo reacciona el mercado a llegar allá. Una zona de 4 horas y una zona diaria. Entonces eso vamos a estar haciendo. Ahora sí, muchísimas gracias y mucha paz.